Hola a todos. En este video vamos a repasar los conceptos de geometría plana que más adelante nos van a permitir interpolar los puntos ya previamente ubicados en el video anterior y vamos a interpolar los datos de las cotas, que como recordarán solamente las identificamos junto con el nombre y con la posición de cada punto. Es necesario entonces repasar algunos conceptos previos de geometría, muchos de los cuales ya venimos utilizando, como por ejemplo el concepto de punto. Un punto es otra cosa que una figura geométrica adimensional, no tiene longitud, área, volumen ni otro ángulo dimensional. Es decir, un punto en buena cuenta es una representación. Podemos representar un punto como un círculo, como un pequeño cuadrado. Es decir, es un concepto. Lo cierto es que un punto, la idea de punto, nos ayuda a representar muchas cosas. También tenemos el concepto de recta. Ya habiendo definido el punto, una recta es una secuencia infinita de puntos. Si se dan cuenta, en estos gráficos, cada una de las rectas está representando con unas flechas en cada uno de sus extremos. ¿Esto por qué? Porque se entiende que por ejemplo, esta recta CD es infinita hacia este lado y es totalmente infinita hacia el otro lado. Es decir, una recta, por definición, es infinita, está formada por infinitos puntos y hacia cada uno de sus extremos no tiene fin. Su representación es así, la recta AB o la recta HG o la recta CD con una flechita o una línea arriba con doble flecha para ambos sentidos. En consecuencia, también podemos definir a la semirrecta como una recta a la cual le hemos dado un origen que es un punto, es decir, una recta empieza en un punto y no termina porque es infinita, es decir, desde D, en el ejemplo de la semirrecta CD, CD continúa hasta el infinito y como era en el otro extremo de C para el otro lado de manera infinita, para que sea semirrecta, la hemos acotado y hemos indicado que su origen va a ser aquí. Entonces, nos olvidamos de esta parte y decimos que la semirrecta empieza en C y continúa en D finitamente. Y finalmente tenemos este concepto de segmento de recta. Nuevamente, si teníamos una recta, por ejemplo la recta AB, que era totalmente infinita para cada uno de sus extremos, si decidimos tomar una porción de esta recta con un origen y un fin, por ejemplo, con el punto A, con el punto A y con el punto B, punto A y con el punto B, estamos diciendo que hemos extraído un segmento de recta, un pedacito de esta recta, ¿no? Que tiene un inicio y un fin y ya por lo tanto ya no es infinita. Para efectos prácticos y evitar andar permanentemente diciendo segmento de recta, podemos decir de manera general, llamamos a todo, lo estamos llamando recta o línea recta o simplemente línea. Si mencionamos una línea, se entiende que es una línea recta. Si mencionamos recta, se entiende que es un segmento de recta. Salvo pues que digamos lo contrario de que es una recta infinita en todo su sentido. También hacemos mención al concepto de plano. Un plano es un espacio infinito que contiene infinitos puntos y rectas. Y por lo general está definido de la siguiente manera. Digamos, 3 puntos no alineados siempre forman un plano. Una recta que tiene infinitos puntos y por lo tanto tiene, por ejemplo, ya 2 puntos y un punto ajeno, también
estarían formando nuevamente un plano. Dos rectas paralelas, porque dos rectas paralelas que tienen infinitos puntos, nuevamente se forma el primer postulado, que son de los 3 puntos, y dos rectas que se cortan, porque si cortamos dos rectas que tienen infinitos puntos, nuevamente estamos formando el espacio formado por 3 puntos. Otro concepto importante es el de ángulo. El ángulo es la abertura que forman dos rectas, ¿no? o dos segmentos de recta. Están, al juntarse, se forma un punto llamado vértice y esta abertura es a la que se le llama ángulo, que en geometría se mide en grados decimales y va desde el 0, es decir, si superponemos otra semirrecta aquí, hacemos 0 y conforme vamos abriendo, vamos subiendo, por ejemplo, este que sea 10, si seguimos rotando, este sería 20, acá sería, por decir, 120. Cuando llegamos al extremo de aquí, sería 180. Podemos seguir avanzando. Nuevamente desde aquí hasta acá tenemos, por decir, 210. Y finalmente, cuando llegamos nuevamente cuando damos la vuelta, tenemos 360. Los ángulos van desde el 0 hasta el 360. ¿Cómo se ve por aquí? No importa la posición donde estén, la abertura se va a medir siempre en grados. Y hay un ángulo especial, que es este, que es el ángulo recto, es decir, cuando mide 90 grados. Si queremos podemos seguir haciendo líneas por aquí. Por ejemplo, imaginemos que esta línea las extendemos. Este también es 90. Este también es 90. Y este también es 90. 90 más 90 más 90 más 90, 360 grados, ¿no? Toda la vuelta es 360 grados. Complementando también la teoría de los ángulos, es importante mencionar a la figura mínima geométrica, que es pieza fundamental para absolutamente todo lo que conocemos y construimos, que es el triángulo. El triángulo es un conjunto, es una figura formada por 3 segmentos de recta, figura cerrada, cuyos 3 ángulos internos, digamos alfa, beta y gamma, la suma es siempre es 180, es decir, alfa más beta más gamma suman 180 grados. Un tipo especial de triángulo que nos va a ayudar muchísimo es el ángulo, es el triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene esta forma, donde uno de sus ángulos se representa así como un pequeño cuadradito. Uno de sus ángulos es 90 grados. Por lo tanto, los otros dos ángulos, digamos si este es alfa y este es beta, en un triángulo rectángulo se cumple que la suma de los dos ángulos que no forman 90, es decir, alfa más beta, siempre también suma 90 grados. Alfa más beta es 90, 90 más un ángulo 180. Ahora bien, un concepto importante es el de punto y recta. Si tenemos un punto y tenemos una recta, una línea recta, un segmento de recta, podemos trazar del punto
a esta recta distintas distancias, infinitas para ser precisos. Hay muchísimas rectas que podemos trazar desde ese punto hacia la otra recta. Pero hay una sola recta que es especial y es la que forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados desde ese punto hacia la línea recta. Es la distancia más corta, es la única distancia más corta. Es por eso que es especial este ángulo y es importante hacer esta aclaración. La distancia más corta de un punto a una recta es aquella que forma un ángulo de 90 grados. Ya con ese concepto podemos ahora hablar de los tipos de rectas una contra otra. Una línea recta es paralela a otra cuando se cumple lo siguiente. Si tenemos una línea recta y tenemos otra línea recta, esta línea, digamos AB, donde empieza en A y termina en B, es decir, es un segmento de recta, y esta línea CD, o segmento porque empieza en C y termina en D, son paralelas, sí o sí, la distancia que las separa siempre es constante. Entiéndase como distancia a la más corta que puede ocurrir entre ellas y sería forzosamente esta, una que forme 90 grados. Es decir, cualquier distancia que yo tome de cualquier punto de la línea AB y la bajo, la trazo hacia la línea CD, siempre va a ser perpendicular y siempre va a tener el mismo valor h, cualquiera. Si es perpendicular a cada una de ellas y tiene el mismo valor, siempre va a ser paralela. Entonces, se denota así: AB es paralelo a CD. Por otro lado, dos rectas son secantes, cuando no son paralelas. Podríamos definirlas así, es decir, una recta, digamos A, B, A, la recta AB, no es paralela a la recta CD o al segmento de la recta CD si, ya sea directamente o indirectamente, a través de su prolongación, se cortan en algún punto. Es decir, ¿por qué ocurre esto? Porque cualquier distancia que yo trace perpendicular a AB, perdón, jamás va a tener un ángulo cualquiera en la otra recta. Nunca, jamás va a existir que en ambos casos va a ser recto para ambas rectas, valga la redundancia. Siempre va a ser un ángulo. Y ojo que este ángulo siempre también va a ser el mismo. Puedo trazar una otra línea, por ejemplo, otra línea o recta, imaginemos,
esta, que sería, digamos, EF, EF, EF aquí, directamente veo que ya están cortándose en un punto, es decir, no son paralelas, son rectas secantes, están secando, están intersectando en un punto. El ángulo que forman, bueno, debe ser distinto, imagino que es beta, el ángulo que forman no es 90 grados. Me han faltado conceptos más amplios de geometría, pero nuevamente aquí, si este es 90 grados, este ángulo también es alfa, porque si este ángulo es puntito, este ángulo es puntito, alfa más puntito da 90, alfa más puntito da 90, porque en un triángulo los ángulos siempre suman 180. Y finalmente, hay una tercera posición que pueden tener dos rectas, que en realidad es un tipo especial de recta secante, cuando una recta, digamos AB, y otra, digamos CD, forman 90 grados. Estas rectas se llaman rectas perpendiculares. Obviamente cada uno de estos ángulos es 90. Entonces hay tres casos de rectas en el espacio plano, ¿no? Rectas paralelas, cuando nunca se van a cortar. Rectas paralelas, cuando nunca se cortan. Rectas perpendiculares, cuando se cortan en un punto y forman un ángulo de 90. Y rectas secantes, cuando se cortan, ya sea directamente o indirectamente, y el ángulo que forman es distinto a 90 grados. Todo esto es importante porque vamos a ver un teorema que nos va a ayudar para la interpolación en los siguientes minutos. A continuación, lo que corresponde aprender o recordar es el teorema de Tales. Vamos a explicarlo aquí en el AutoCAD porque se me hace mucho más práctico. El teorema de Tales dice, si tenemos tres líneas, tres rectas que son paralelas y AB es paralela a CD y es paralela a EF, el teorema dice que si estas son cortadas por dos rectas transversales, los segmentos cortados que componen, que se forman dentro de cada una de estas líneas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Que si este segmento mide una distancia, digamos, de A, este mide B, este mide C, este mide D, es decir, esta distancia mide A, esta distancia de aquí mide B, esta distancia medida, ¿no? Esta longitud mide C, esta longitud mide D, esta longitud mide D. El teorema lo que indica, este es el teorema de Tales.
A es a B, como C es a D, como A más C es a B más D. A es a B, como C es a D, como A más C es a B más D. Son longitudes. La longitud que mide A es a la longitud B, como la longitud C es a la longitud D, como la longitud de la suma de A más C es a la longitud de es proporcional a la longitud B más D. A, B, C, D son números, son distancias, son longitudes. Si ampliamos esto y lo vemos como un triángulo, de manera similar tenemos entonces esto que está aquí en un triángulo. De igual manera, si ampliamos esta definición a un triángulo rectángulo, tendremos lo siguiente. En un triángulo rectángulo el principio es el mismo. Los segmentos AB es ACD, como E es a F, como AC es a B más D, como AC más C es a B más D más F. Se estaría cumpliendo también ello. No obstante, ya por una teoría que se llama semejanza de triángulos, esto puede ampliarse mucho más, ya que, como dijimos, A es a B, como C es a D, como E es a F, como A es a C, como A es a C, A es a B más D. Pero aquí se cumple también lo siguiente, que el triángulo APB es semejante al triángulo CPD y es semejante al triángulo EPF. Entonces, por la semejanza de triángulos, podemos incluso hacer más relaciones. Podemos decir que el triángulo APB es semejante al triángulo CPD y por lo tanto G es H, G, es decir, el que se pone al ángulo X, que es G, en el triángulo APB, es al segmento H, que se pone al ángulo X en el triángulo CPD, como el que se opone al ángulo recto es B en el triángulo APB, como en el triángulo CPD el que se opone al ángulo recto es B más D, o el que se opone al ángulo Y es A en el triángulo APB, como la longitud que se opone a Y en el triángulo CPD es A más C. Similar, podemos construir relaciones, estas u otras. Podemos hacer también lo mismo en el triángulo APB con el triángulo EPF o con el triángulo CPD con el triángulo EPF, por ejemplo. Es decir, hay muchas opciones para poder hacer relaciones proporcionales. Ahora bien, lo que toca es teorizar sobre cómo esto se aplica de manera inversa para dividir un segmento de recta en un número igual de partes, es decir, partir un segmento de recta en un número de segmentos iguales. Para entrar a la teoría de dividir un segmento en partes iguales, quiero partir con un ejemplo muy sencillo donde vamos a aplicar lo aprendido hasta este momento. Imaginemos que yo estoy parado sobre una plaza, puede ser un parque, un jardín inmenso, es decir, una superficie completamente plana. Yo estoy parado conversando con unos amigos.
Se entiende entonces, puedo asumir que el piso, la superficie plana que estamos pisando, se encuentra a una altura referencial de 0.00 metros. Yo voy a asumir ese dato, es decir, no está referenciado absolutamente a nada, salvo el mismo, porque tiene 0.0 metros de altura referencial. Imaginemos que hay también dentro de esta plaza una rampa que tiene 4 metros de altura. Bueno, por ser una rampa empieza también en una altura cero, es decir, yo me voy a parar aquí donde empieza esta rampa y por lo tanto si todos estos puntos que componen este piso, todos los puntos que están sobre este piso, tienen altura 0.00, naturalmente esta línea de inicio de la rampa, todos esos puntos de la rampa también van a tener altura de 0.00. Que todos estos puntos también van a tener altura de 0.00. Y de manera análoga, si esta rampa tiene en su otro extremo 4 metros de altura, se entiende que cualquier punto que forma esta línea del término va a tener 4 metros de altura. Es decir, cada uno de los infinitos puntos que componen esta línea final van a estar sobre 4 en 4 metros de altura, porque yo he indicado que esta altura es de 4 metros. Aplicando el teorema de Tales, podríamos decir, sin necesidad de entrar a las ecuaciones a estas proporciones que hemos determinado por aquí, ya podríamos decir que si yo trazo una longitud, que es, porque si esto es 10, yo lo he definido en 10, y decido que esta distancia voy a partir en 5, a la mitad en 5 y la otra mitad en 5, ya conociendo el teorema de Tales puedo saber perfectamente que esta altura va a ser de 2 metros, sin necesidad de ningún cálculo, solamente sabiendo el teorema de Tales como concepto, ya sé que esta distancia es de 2 metros. De igual forma, si se me ocurriese dividir esta longitud de 10 metros en pedazos de 2.5, es decir, en 4 partes, es decir, en 4 partes, podría también indicar que de forma proporcional cada una de las longitudes que voy a trazar van a medir 1, 2, 3 y 4. Y lo puedo demostrar. 1, cada una de las alturas. 2,
3 y finalmente la última es 4. Es decir, dividí este segmento primero en la mitad y la distancia paralela a la línea que forma aquí 90 grados también fue la mitad ubicada en el punto de división. Luego lo dividí en 4 partes y de manera proporcional cada una de las líneas paralelas a esta distancia fueron también divididas de forma proporcional, ¿no? Es decir, aquí salió 3, aquí salió 2 y aquí salió 1. Como estoy aplicando el teorema de Tales de una forma inversa, también puedo decir que este segmento que mide 3.1225 va a ser igual a este segmento que también va a medir 3.1225, también va a ser igual al siguiente que mide 3.1225 y va a ser igual al siguiente que también va a medir 3.1225. Asimismo, todas las líneas todos los puntos que van a estar aquí en la rampa y que prosiguen a la altura de 3, naturalmente también van a estar a 3 metros. Es decir, este punto está a 3 metros, este punto también está a 3 metros. De manera similar aquí, este punto está a 2 metros, este punto está a 2 metros y finalmente este punto está, todos estos puntos van a estar a 2 metros y van a estar a 1 metro y a 1 metro. Haciendo las proporciones adecuadas, porque aquí hemos usado la mitad y una cuarta parte para obtener números enteros, haciendo proporciones adecuadas de acuerdo a mi necesidad, yo podría determinar cualquier altura que yo quisiera en cualquier punto de este triángulo y por ende en cualquier punto de esta rampa, siempre aplicando el teorema de Tales como lo acabo de expresar. Este es el principio de la interpolación y vamos a aplicar esto directamente en el siguiente video. Ahí nos vemos.